Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a la presentación del libro El informativo en televisión, temas y narrativas de un género en transformación. Este libro se enmarca en una colección que tiene la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes, que se denomina PGD eBooks, en la cual sistematizamos, ponemos a disposición la producción de conocimiento que se realiza en el marco de las carreras de posgrado de la universidad, para que esto pueda ser un material educativo en el marco justamente de estas carreras, para que todas y todos los alumnos puedan acceder a ellos. En esta oportunidad, la maestría y la especialización en comunicación digital audiovisual conformaron un libro que pone en discusión el informativo en televisión, y es el segundo libro que la carrera presenta en esta colección. La verdad es que para nosotros es un placer contar con estas producciones que alientan las discusiones y los debates en el marco de un campo específico disciplinar. Quiero darle la palabra, está conmigo Carolina Veledo, que fue clave en el proceso de producción del libro, para que nos pueda contar algo en torno a cómo se gestó esta iniciativa y cómo se llevó adelante. Muchas gracias, Nancy. Hola a todas y a todos. Bueno, efectivamente, el informativo en televisión, temas y narrativas de un género en transformación, compila 12 trabajos sobre la información en noticieros televisivos nacionales, internacionales y locales. La mayoría de estas reflexiones surgieron de la experiencia pedagógica perteneciente a la asignatura Perspectivas y Tendencias de Periodismo Audiovisual Contemporáneo, a cargo de Daniel González, en el marco de la especialización en comunicación digital audiovisual. Asimismo, algunos autores fueron especialmente invitados a sumar sus producciones. En el capítulo 1, Daniel González narra con gran precisión en un texto introductorio el derrotero del informativo en televisión y lo define como un género en constante transformación. Lo siguen 2 artículos que reflexionan de forma aguda en torno a temas de interés en el ámbito del periodismo audiovisual. El primero problematiza sobre las coberturas periodísticas de la violencia contra las mujeres y señala la urgencia de promover abordajes desde los derechos humanos. El segundo toma como disparador el binomio televisión y memoria social. El resto de los trabajos parten del estudio de casos y se agrupan en los capítulos 2, medios nacionales, 3, medios internacionales y 4, medios locales. Los textos fueron elaborados sobre la base de una metodología común que consistió en el visionado de los informativos seleccionados para su análisis a partir de un sólido marco teórico. ¿Cómo pensamos la información audiovisual en tiempos de Internet? ¿Qué entendemos por calidad informativa? ¿Por dónde pasan la noticiabilidad en nuestra contemporaneidad? ¿Cuáles son las nuevas agendas? ¿Qué ocurre con las audiencias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un periodismo audiovisual expandido? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que se recuperan en el libro y que vamos a poder seguir reflexionando en el panel que nos continúa. Estos interrogantes, la verdad es que nos dejan como con mucha intriga, ¿no?, para poder escuchar a los expositores que a continuación vamos a ver y tener la posibilidad de entrar en diálogo con ellos. Gracias, Carolina, por tu aporte en este libro, por colaborar en esta producción. Y quiero también agradecer a Sandra Santilli, a Alejandra Cajal y a Victoria Mañago y a Sol Di Lorenzo, que también dieron una mano para que este proyecto fuera posible. Ahora las y los dejamos con Daniel González, que va a presentar a los invitados de esta mesa para la presentación del libro, El informativo en televisión, temas y narrativas de un género en transformación. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría estar hoy presentando un nuevo espacio de producción científico, de conocimiento que se realiza en nuestra querida Universidad Nacional de Quilmes. En primer lugar, quiero agradecer a Carolina Veledo, que tuvo la iniciativa de este libro y su edición, a Nancy Díaz Larrañaga por incluirlo en la colección de ebooks de la Secretaría de Posgrado, a Sandra Santilli por una edición editorial en tiempo récord, a María Sol Di Lorenzo por el diseño, a Natalia García por la tapa, a Ale Cajal y Victoria Mañago por la difusión. Ya Carolina explicó en la introducción la estructura del libro, así que también quiero agradecer a los autores, Omar Rincón por el prólogo, Romina Coluccio, María Eugenia Dichano, que fueron invitadas para escribir desde una perspectiva de los nuevos escenarios que atraviesa el informativo televisivo,
a Paula Kushnir, Sabrina Fleman, Analía Fraser, Mercedes Torres, Ruth Fernández Cobo, Ignacio Dobré, Andrés Basigalupo, Matías Petrini, Pedro Ribeira Álvarez, Rodrigo Chanís, Ezequiel Fuentesauma y Lucas Concia. Ellos, además de haber pasado por la experiencia de la maestría y la especialización en comunicación digital audiovisual, pertenecen a distintas universidades de Brasil, Uruguay y de todo el país de Argentina. Este libro, de alguna manera, se sintió necesario considerando el proceso de transformaciones que atraviesa el informativo. El impacto de la información global es al mismo tiempo que la profundización que necesitamos hacer sobre las desigualdades que demanda una información situada, con identidad, perspectiva de género y perspectiva de derecho. No solo debemos hablar de concentración en los países, en nuestros países, sino también una penetración a escala global. Las irrupciones de fuentes y redes digitales también marcó el ritmo de las nuevas formas de circulación, de la información, de nombrar y de narrar la información audiovisual. Estos cambios nos invitan a pensar la imagen como fuente y la imagen como narración. Y también situar al informativo en un ecosistema que llamaremos, lo precisa el libro, periodismo audiovisual expandido, que incluye al medio con nuevas prácticas sociales en el uso y acceso a la información, la articulación con las nuevas estructuras que propone la web, el transmedia y, por supuesto, nuestro móvil. Por último, bueno, el trabajo, el libro está compuesto por el análisis de noticieros locales, nacionales e internacionales. Nos proponen nuevamente la necesidad de pensar aquello a lo que llamamos criterio noticiable. ¿Qué temas son más importantes para las necesidades informativas de una sociedad y cuáles son sus enfoques? También por ello decimos que nos interesa trabajar con una perspectiva propositiva y entonces me halaga que este panel esté integrado por académicos como Omar Rincón o Romina y Anita Sicilia, que además de ser una embajadora de nuestra Universidad Nacional de Quilmes, es también una cara llena de ideas que van llevando estos debates al propio medio audiovisual informativo, y entonces pensar desde la universidad y con los medios es una misión que a nosotros nos genera mucha expectativa. Así que bueno, para arrancar esta presentación quiero dar paso a Omar Rincón, profesor que ustedes ya conocen, que es un referente en el campo de las narrativas audiovisuales, profesor colombiano, pero que, como siempre decimos, sus contribuciones alcanzan por lo menos a toda América Latina. Así que, Omar, gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Estás muteado, Omar, como corresponde decir en estos espacios virtuales. Es que me pusieron, esa es la frase del milenio, estás sin sonido, ¿no? Estás sin micrófono. Un saludo a Daniel y a Romina y a Anita, y decir que pues yo me siento en casa porque pues hace rato vengo, cuando se podía, yendo a la Universidad de Quilmes y hacer clases, y ahorita en este momento estoy dando un curso virtual exactamente de televisión, entonces me siento como en casa, lo cual me parece muy interesante. Voy a hablar recortico y me gustaría comentar más bien después, porque me parece que oyendo a Romina y a Anita puede ser que salga distinto. A mí, ¿qué me parece, para centrarme en el libro, interesante del libro? Lo primero es felicitarlos por la tortura. O sea, ver noticieros de televisión debe ser un objeto de estudio torturante. Uno ponerse a ver eso y técnicamente se ponen a ver noticieros, ya es como de verdad admirable que uno tenga la paciencia de sentarse a ver noticieros de televisión. Yo he optado, por ejemplo, con lo de Trump, yo dije, cuando ya gane o pierda, veo, pero ver eso en vivo y en directo, pues me parecía que era un poco perder el tiempo, o sea, porque era como si estuviera pasando algo que no está pasando nada. Entonces me parece que los felicito por ese tema de que está basado, como pongo en el prólogo, basado en hechos reales. O sea, no es en este campo de los periodismos, de pronto
Ya Anita puede decir algo respecto a eso. Hay mucha gente que critica los noticieros de televisión sin verlos y los acaba. Y me parece que es un hecho de verdad admirable que esté basado en hechos reales y no en ficciones. No es lo que yo pienso que debe tener el noticiero, sino es el noticiero como objeto concreto, analizado y eso. Y el hecho de que tengan en cuenta canales del interior, locales, me parece buenísimo. Que tengan en cuenta lo internacional también me parece que es importante para eso. Lo segundo, por lo que los felicito y sobre todo a Daniel, es porque sigue creyendo en el género de la información televisiva. Él sigue creyendo que eso existe, de que eso hay que lucharlo, de que eso hay que mirarlo. Yo cada vez estoy más dudando, Daniel, de que eso de la televisión informativa exista. O sea, yo casi que hoy en día diría que existe como otro tipo de storytelling que podríamos hablar más adelante para ver qué pasa, pero me parece que es interesante esa terquedad de Daniel de seguir diciendo aquí hay un género y hay que lucharlo y hay que hacerle para ese tipo de cosas. La tercera, pues obviamente que se hace parte de una cosa que sí me parece que es absolutamente necesaria como la comunicación digital audiovisual, y yo creo que ahí ya estamos poniéndonos de acuerdo, y es comenzar a hablar ya no de televisión, sino audiovisual, pensar que estamos en pantallas audiovisuales y que no sabemos, ¿esto que estamos haciendo aquí es televisión o no es televisión? Pues yo creo que es un formato, lo llamamos formato Zoom. ¿Por qué? Porque Zoom fue el que dominó, pero no, esto es Jitsi, pero podamos estar en Google Meet, pero podamos estar en Blue Jeans, en lo que fuera, y esto ya es un formato y es una narrativa y es televisión. O sea, esto, tanto que la televisión hoy de los canales de noticias se sigue haciendo casi que ya no distingue uno si están en el estudio o estar en su casa, o sea, se volvió como que es indistinguible para eso. Entonces me parece que el concepto audiovisual es el poderoso y creo que pues es poderoso porque está en lo digital y al estar en lo digital se vuelve una comunicación expandida y eso creo que es lo que es interesantísimo de analizar cómo hoy, y ahí podemos, en este caso estaríamos de acuerdo creo que los cuatro, pero si estamos con el mundo del cine, quieren decir que no, que es otra cosa distinta. No, disculpen, la que triunfó fue la televisión. O sea, la televisión se comió a YouTube, se comió a Instagram, se comió a todo el mundo, y la televisión es el gran discurso que está dominando todo. No es al revés, no es que la televisión está muerta, porque tratan de matar la televisión lo único que hace es quedarse callada y ser como un virus que se va carcomiendo todas las estéticas de lo audiovisual. Entonces me parece que es interesante pensarlo de la comunicación digital audiovisual. Y lo último que quiero decir para que sea más dinámico esto es que yo sí creo que lo urgente es pensar que hay que hacer otro tipo de información televisiva, o sea que realmente tenemos que darle golpe de estado al modelo que tenemos importado de que hay una sola manera de hacer televisión informativa, o sea, CNN cambia las presentadoras y cambia como es como un dominó, se va para todo el sur y todas las presentadoras de América Latina cambian. Entonces, antes salían así y ahora salen de cuerpo entero. Y entonces, antes había atrás un recuadro, ahora todo es pantalla gigante. O sea, es como si fuera un mainstreaming que va bajando y nos hemos negado a pensar que de pronto ese periodismo así no está funcionando. Y es un poco la repetición de storytelling, y con esto termino, que se ha descubierto, pero no hemos sido capaces de actuar. No podemos seguir haciendo el storytelling periodístico del siglo XX para las figuras políticas de la realidad del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, un tipo como Trump, que está de moda, se fracasó narrándolo durante 4 años y en la campaña anterior porque se lo tomaba en serio. Pensaban que era un político, que era un estadista, que significaba lo que decía, y él no era ni un político ni significaba lo que decía. Entonces el señor Trump debería pronto necesitar un storytelling de farándula. Yo creo que si hubiéramos mandado a cubrirlo, ahí el tema en televisión hubieran hecho mejor cubrimiento, hubieran dicho está mal vestido, no supo hablar, su mujer no lo mira, o sea, y eso lo hubiera molestado más profundamente porque sus ideas no importan. Es como cuando le preguntan a un futbolista o a uno de farándula que cómo está la película, no, estuvo impresionante, intentaban jugar, es un gran reflejo. No está diciendo nada. O sea, no está diciendo, dice con su actuación y no con su decir. Su decir no es eso. Si mandamos a cubrir a alguien a Bolsonaro, tenemos que mandar a un experto en crónica religiosa. Si mandamos a cubrir a alguien a Bukele, a El Salvador, mandamos a un analista de influencers. Y creo que eso no lo hemos entendido y eso ha hecho que el relato televisivo pues se quede como
en un relato del vivo y en directo que termina por agotarse en sí mismo, que es una de las cosas que deberíamos de pensar. Pongo este tema último porque me parece que es lo más interesante para conversar. Romina va a hablar de una cosa que es, por ejemplo, las nuevas agendas. O sea, no podemos seguir pensando que las agendas son deporte, cultura, política, nación, no, y judiciales. Hoy las agendas deben ser medio ambiente, feminismo, aborto, educación, tecnología. O sea, tiene que ser otras cosas distintas de eso, que tienen que mirarse para ese tipo de elementos para poder trabajar. Entonces lo dejo ahí y si quieren después conversamos más para que esto parezca menos televisivo y menos monologante de parte mía. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por estar aquí, por tus palabras de ahora y también por tus contribuciones en el libro, que nos ayudan a pensar todos estos problemas y desafíos que en este caso la información televisiva y expandida se empiezan a proponer. Paso ahora a Daniel, solamente para molestar. No dije nada del prólogo para que se lo lean. O sea, si decimos exacto, lo que... Exacto. Entonces, yo les digo que está buenísimo el prólogo, o sea, tienen que leerlo. Pero yo sí puedo dar fe que es así, que está buenísimo. Bueno, Anita, entonces, estás por ahí. Anita, todos la conocemos desde nuestra universidad y desde las pantallas. Además, sabemos que ocupa un espacio informativo en Crónica TV ya desde hace un tiempo, también en Canal 9 los fines de semana, y ahora es una de las periodistas que está en este nuevo proyecto informativo audiovisual que se llama IP por la televisión. Bueno, una nueva señal informativa para seguir discutiendo el sentido de la realidad. Así que bueno, muchas gracias, Anita, por estar aquí. Te paso la palabra. Gracias a ustedes. Hola, Omar, hola, Romina, hola, Dani, hola a todos y todas. Bueno, me honra mucho ser parte de este panel. Gracias, Daniel, por el convite, por la invitación. Pero, mira, justamente me quedo con una de las últimas cuestiones que mencionaba, ¿no? De cómo marcar la agenda, otras cuestiones, recorriendo un poco el libro, debo confesar, no lo leí completo, pero leí el prólogo y leí 2 capítulos, y algunas cosas me interpelan de manera tal, porque después de varios años, ¿no?, de pasar por la Universidad Nacional de Quilmes, 6 años me llevó el recorrido de la carrera, y después al tiempo, pasar del otro lado del mostrador, como decimos en el barrio, fue un impacto. Yo tengo mi anécdota y creo que dice mucho, y ahí es donde también elegí dar la batalla de alguna u otra manera. Quiero contarles la anécdota porque a mí casi que me traumó. Yo arranqué en América 24 hace 8 años, casi una década, y me acuerdo que uno de los primeros programas, lo tiro como disparador, ¿no? Porque a la vez cuando digo el libro me interpeló con algunos conceptos, es porque esta anécdota se relaciona con cuestiones que siempre trabajamos en la universidad, en distintos autores, con distintos textos. Y estábamos por salir al aire, esto fue un primer programa, insisto, en América 24, y ella, ¿se acuerdan? Fue después del segundo accidente del tren Sarmiento, de la tragedia del tren Sarmiento. El segundo accidente había perdido la vida 3 personas. En simultáneo se estaba dando en la agenda de los medios el femicidio de Ángeles Rawson, como para ir situando. Y en ese fin de semana que nosotros teníamos el programa, había estado en la semana Menem sentado en el banquillo por la causa de las armas. Cuestión que había también muchos temas. Yo era un programa que era los sábados, 4 horas en vivo, y era un resumen de la semana. Cuando salimos a la rutina, estamos repasando con nuestros compañeros, era de la fauna del panel, como digo, perdón, no quiero faltar el respeto a nadie, pero arranqué así, ¿no? En un panel. Raúl Portal era el conductor, y bueno, 4 horas en vivo, 4 horas, lo que eso significa, lo que implica rutina lista y todos estos temas, ¿no?, que les mencionaba, y otros más. Cuando llega la persona que chequea la rutina, ¿no?, mira y dice, no, la rompe y dice, esto no sale nada, todo Ángeles Rawson hoy.
yo dije 4 horas de Ángela Sauso. Mire, hay que ganar la TN. Ahí se me transformó todo y dije, pero esto no es lo que nos enseñan en la facultad. Yo estaba recién salida de la universidad y me dijeron, bueno, ¿querés hacer periodismo o televisión? Esto es tele. Y así empecé. Y bueno, acá estoy hace 10 años sobreviviendo en la televisión y me marcó mucho, y ahí fue un poco, ¿no?, como esas batallas internas que uno empieza a dar, a transitar, y hoy estoy, como bien Dani decía, ¿no?, proyectos completamente diferentes, y en cada uno trato de siempre con la misma coherencia, no digo que sea ni buena ni mala, pero digo con la coherencia que me identifica, trato de poder abrir esas pequeñas ventanas o marcar esas pequeñas agendas que tanto cuestan, y señalando otras cuestiones que dejó entrever Omar y que también mencionaba Daniel, por ejemplo, la cuestión de género, no sé, en Crónica, si bien las placas se empezaron a ayornar al respecto, empezó una deconstrucción, por ejemplo, de ESI no se suele hablar, y la otra vez llevé a una colega, compañera, que es especialista en periodismo de género y es docente de ESI, y estábamos muy contentas porque sentíamos que estábamos dando una gran batalla hablando de ESI, de educación sexual integral, en el noticiero del mediodía, algo que no había pasado, por lo menos que tengamos nosotras el dato en este momento en la pantalla de Crónica, ¿no? Y eso también habla de ciertas libertades que nos vamos tomando en esta trinchera televisiva que es difícil el día a día, no es fácil, hay una estructura y una sinergia armada que uno cuando sale de la universidad, ¿por qué traía este comentario, no? Porque uno sale de la universidad y es como se piensa que todo es eso. Yo me encontré con la vorágine, fue como, uy, acá para dónde voy, cómo hago. Y bueno, sobreviviendo todos estos años y tratando de dar las pequeñas batallas como se puede, tratando de marcar, aunque sea por mínimo, sea la agenda chiquita del programa en el que esté. Es difícil, pero no es imposible, y me encanta que Daniel sea, iba a decir utópico, pero no, pero que siga como batallando desde este lugar, y bueno, ahora con este libro compilado por él, todos los ensayos de todos sus alumnos, me parece que no hay que bajar los brazos y seguiremos cada uno desde su lugar. Y también me pone muy contenta estar hoy en IP porque marca un poco eso, vino o pretende renovar un poco la pantalla, tratar de dar esta batalla. Veremos si lo logramos, pero bueno, se hace camino al andar. No me quiero extender mucho más, creo que cierro mi ahora y después no sé cómo va la cosa. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Bueno, como decís vos, el sentido siempre se disputa, y bueno, lo que tenemos que ver es cuántos somos los actores para disputar la producción del sentido. Así que, si les parece, seguimos con Romina Coluccio. Romina escribió un artículo dentro del libro que se llama La heteronorma de la televisión, y viene justamente a situar estos debates nuevos que aparecen en la agenda de los medios informativos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También celebrando este espacio de conversación y de reflexión, la invitación de Daniel y Carolina a pensar para escribir en el libro, y también ahora que ya lo tenemos, a seguir debatiendo, ¿no? Que sea un disparador para esa colectiva. Y quienes venimos del campo de la comunicación comunitaria, quienes venimos de las luchas por el derecho a la comunicación, tenemos como esta costumbre de imaginar un escenario donde exista la democratización de la palabra, ¿no? Y esta incorporación de perspectivas de derechos a las prácticas periodísticas como una lucha que hay que dar, que desde un punto de vista por sí sola naturalmente no va a suceder, y me parece que en esas luchas también se inscriben las disputas
desde las demandas históricas de los feminismos por los modos de ser representados, aquellos sectores históricamente excluidos de la visibilidad y la discusión pública, ¿no? Acá hay una cuestión del derecho a existir y de ese derecho también a aquello que no se nombra, no existe por la representación, en particular en el espacio audiovisual de los noticieros, que es un poco el que nos toca pensar. Y en ese sentido me parece que el pasaje, o lo que tratamos de dar cuenta en el artículo, es de un desfasaje muy grande entre lo que tiene que ver con la discusión pública y la representación mediática, ¿no? En particular sobre las coberturas periodísticas de violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Un poco pensando en el desfasaje producto de cómo los movimientos dieron una disputa histórica, pero que claramente hay un punto de inflexión, que es el Ni Una Menos en 2015, donde esas historias de lucha adquieren niveles de masividad que interpelan todas las prácticas, que se meten adentro de nuestras comidas, que se meten en la discusión con amigos y amigas, en la discusión al interior de nuestras familias. Quiero decir, trascienden ya el espacio de discusión del propio movimiento y se trasladan a públicos mucho más amplios en nuestro país. Una discusión que, dicho sea de paso, en 2015 Ni Una Menos empieza como una propuesta de periodistas y comunicadoras, ¿no? Entonces, que también nace del propio campo y de una necesidad de poder decir o poder explicitar y visibilizar la lucha contra la violencia machista, ¿no? Entonces, en ese marco, poder discutir, bueno, qué modo tiene la televisión, y en particular la televisión comercial, digamos, porque también me interesa la distinción entre las miradas sobre la televisión desde el punto de vista de los medios públicos y también desde la comunicación comunitaria, ¿no? Como sujetos distintos que plantean estos fenómenos o cómo llevarlos adelante en sus coberturas. Bueno, empieza, digamos, a pensarse una discusión mucho más amplia sobre esta cobertura. Ya no, digamos, si es tema o no la violencia de género en los medios de comunicación, sino cómo son abordadas esas noticias y esa información. Porque recordemos que hay un caso paradigmático en nuestro país, que fue la cobertura del femicidio de Nora Dalmazo, donde en esa cobertura, o a partir de esa cobertura, se pone en crisis la idea de plantear un femicidio como un crimen pasional. Bueno, lejos quedamos de esas discusiones. Ya la idea de si el femicidio se cubre como crimen pasional o no, ya sería una discusión, si se quiere, anacrónica, porque el propio campo pudo construir una síntesis y un consenso, que obviamente fue una disputa muy grande, ninguna de estas cuestiones se atraviesan sin conflicto, pero ya la dimensión de esa discusión pública interpela o va mucho más allá. En particular, venimos de procesos donde todavía las coberturas periodísticas tienen que ver con utilizar la lógica de la crónica que plantea los casos, ¿no? Y que plantea los casos de manera espectacularizante, justamente como forma de interpelación a las audiencias. Y en ese sentido, la propuesta o la disputa, porque puedan tener una perspectiva, un enfoque que tenga que ver con los derechos humanos, que no es una discusión nueva. Digo, tenemos marcos internacionales que plantean esto hace 25 años, digo, la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención Belén do Pará, CEDAW, digo, estamos hablando que son cosas que a nivel internacional, a mediados de los 90, ya se transforman en marcos de discusión que serían nuestros pisos de la discusión. Sin embargo, tardan décadas en ser parte de los planteos en esta mirada sobre los derechos, ¿no? Y de aquello que en una comunidad es posible de legitimar, pensar, digo,
en un momento y en otro. Algo que en nuestro país, además, tiene antecedentes locales que ya tienen una década también. Digo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Digo, también tienen su recorrido, pero tardan esos procesos en traducirse en modificación de las prácticas. Y cuando hablamos de enfoque de derecho, lo que nos referimos es salir de la lógica de la crónica policial y poder instalarnos en la idea de una problemática social, ¿no? Poder instalarnos en la necesidad de hablar de estos temas con multiplicidad de fuentes, con la necesidad de que la ciudadanía tenga información socialmente relevante a dónde recurrir o cómo actuar en estas situaciones, pero también se puede evaluar el rol del Estado en las coberturas, se puede cambiar la manera de interpretar la figura de los agresores, por ejemplo, digamos, no son enfermos, que es una de las experiencias donde se patologiza a los agresores, o no son monstruos, donde los despersonalizamos, sino poder instalar la idea de que esta problemática social tiene que ver con el modo en que se dan los procesos de socialización y de construcción de las subjetividades en nuestra sociedad, cómo se transmiten la construcción de los vínculos, cómo nos relacionamos. Y después, estas coberturas también están muy lejos todavía de salir del binario varón-mujer, de salir de una mirada donde las únicas formas de vinculación son las heterosexuales. Entonces, además, tenemos todavía en los planteos la heteronormatividad como problema en el centro de esta discusión y la ausencia de un enfoque interseccional, que ese también tiene que ver con un claro enfoque de derechos humanos. Cuando empezamos a cruzar las cuestiones de género con las cuestiones de clase social, con las cuestiones raciales, con las edades, con las nacionalidades, estas múltiples opresiones que a cada persona hacen a nuestra construcción identitaria, ¿no? Entonces, eso tampoco es tema en, por un lado, cuáles son los criterios para decir qué es noticia y qué no. Pensemos que el aborto en nuestro país es noticia a partir de que se movilizan 1 millón de personas en la calle. Digamos, antes no fue posible, parece que era la 7ª vez en que se presentaba el proyecto que permite las agendas, ¿no? Se necesitó esa tremenda movilización y meses de discusión en el Congreso para darse a los repertorios periodísticos. Pero también, digamos, esta cuestión de cuándo van a aparecer en las representaciones periodísticas las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y de pueblos originarios. Nuestra televisión es blanca, es heteronormada, es de sectores urbanos, clasista, ¿no? Entonces tiene una serie de marcas y huellas en su construcción, desde la enunciación hay que cuestionar, digamos, porque esa diversidad no está presente. Digamos, no solo tenemos a las mujeres en tanto víctimas, digamos, esta invisibilización de otras realidades, sino que además está esta pauta hegemónica donde además la masculinidad hegemónica jamás es cuestionada. Digamos, y acá también entramos, por ejemplo, a la perspectiva androcéntrica en la formulación de esos discursos. Y entramos también a las estructuras de los medios, a quienes toman las decisiones y cómo se están conformados los equipos de trabajo. Si vemos que todavía hay áreas, en un momento Omar hablaba de los programas políticos, los programas económicos, los programas deportivos, donde el 100% de los equipos son varones cis, hay miradas que están excluidas, problematizadas. O cuando vemos que en los noticieros el rol de columnista como la voz especializada que va a informar sobre un tema, hay muy poca participación de mujeres y ninguna de personas trans. Digo, eso
esas realidades o esas miradas nunca son válidas o legítimas, y cuando suceden se las plantean como, bueno, las cuestiones están transformándose, están cambiando, pero no hay una crítica estructural a esas conformaciones o a esas estructuras de los noticieros. Entonces, digamos, fuimos dando algunos pasos muy lejos de lo que es la discusión y la demanda ciudadana. Digo, va a unos ritmos absolutamente lentos esas transformaciones, pero también nos encontramos hoy que en este cruce, nuevas tecnologías, redes, plataformas y discurso de la televisión, si se quiere más tradicional, hay una interpelación muy fuerte que actúa como mecanismo de presión, ¿no? Que actúa como, muchas veces ante coberturas, planteos vía redes que empiezan a hacer llamados de atención muy fuertes a las prácticas periodísticas, cuestionando estas lógicas, y por otro lado también un movimiento que siempre va por más. Entonces tenemos hoy en nuestro Congreso proyectos como la identidad de género en los medios de comunicación que plantea la revisión de estas estructuras que nombraba antes, que al momento de producir el artículo ni siquiera estaba en agenda. Entonces son súper acelerados estos debates que se van dando y que no dejan de interpelar, ¿no? Me parece que nos llaman todo el tiempo a la reflexión de las prácticas desde un punto de vista de pensar la comunicación como derecho. Anita, ¿tú qué piensas de lo que dijo Romina? Tú que estás dentro, me pareció muy bueno cuando tú arrancaste que estás del otro lado de la trinchera. Entonces, del otro lado de la trinchera, cuando Romina dice, ¿tú crees que es posible? Porque yo escucho a Romina y me parece teóricamente y socialmente útil, pero es dificilísimo hacer toda esa transformación en una sala de redacción, ¿o no, Anita? Sí, es muy difícil, pero no es imposible, considero yo, porque ahí me abrazo al grupo, al team Daniel González. Creo que no es imposible, pero mientras le escuchaba a Romy, hacía algunos punteos, ¿no? Agenda periodística, y puse otra línea y armé otro cuadrito. Los dueños de los medios, pensaba, ¿no? Ese detalle no se nos tiene que escapar. Después, la estructura dentro de los medios también. Y la verdad que es difícil, y venimos hablando de problemas estructurales, ¿no? En Argentina, o por lo menos en los noticieros vengo hablando siempre de determinados problemas estructurales que hay en el país, y el tema de los medios no deja de ser uno, ¿no? Y de cómo tratamos de los medios. Y volviendo un poco a lo que les decía al principio, uno está como muy solo dando esa batalla, quizás con otros colegas también, pero cuando entras a un medio de comunicación, por más que sea afín a tu ideología o no, uno no puede cambiar toda esa lógica, no es fácil. Digo, del dicho al hecho no hay un largo trecho, decía mi abuela, y yo lo veo así. Me pasó que mientras mencionaba a Romy algo puntual, dije, y ahí es donde digo, bueno, no vamos en mal camino. Vuelvo a mencionar a IP Noticias, esta nueva señal que nace en el seno digital. Algo que me sorprendió y no nos tendría que sorprender, pero tiene igualdad de género tanto detrás de las pantallas como delante de las pantallas. Hay igual número de colegas, hombres, mujeres. Acá igual salto a otra cuestión que planteó también Romina. No sé, una chica trans hoy en un canal como la televisión pública, es como que nos termina como, mirá qué bueno, celebramos eso, cuando ya hoy no tendríamos, me parece, que celebrarlo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto nos abrazamos a eso. Pareciera imposible, quiero creer que no va a ser así, pero sí, es difícil de los medios, un montón de cuestiones, son muy difíciles, que desde lo teórico es mucho más fácil, ¿no? No lo digo como crítica, porque digo, cuando yo estaba en la universidad y con todos los trabajos y todas las producciones que hacíamos, cuando después de pronto pasé por este lado, fue como una cachetada de realidad, entre comillas, y sí, es difícil, es difícil.
Ya volviste, Daniel, tienes la palabra ahora sí. Volví, no podía ser de otra manera, era para estar a tono con este tiempo, que es así, que esto es lo que pasa. No, y bueno, les agradezco que me hayan cubierto. No, un poco quería también plantearle, más allá de estas dimensiones que ustedes muy bien situaron en torno a el lugar de las perspectivas, de las fuentes, de las agendas, también un poco pensar el hecho de que en las dimensiones narrativas, yo siempre recuerdo una cita de una narrativa mediática, es el libro de Omar, que dice, la televisión todo lo que toca lo convierte en contenido dramático, y siempre, bueno, también pienso como en esta tensión en una televisión que se disputa con nuevos medios, también la televisión ha sabido, ¿no? Por eso también hoy la televisión es un medio que articula fuertemente con las estructuras narrativas como el transmedia, el multimedia, la interactividad, y aquello que no funcionó en tanto de interactividad tecnológica, hoy esa interactividad se produce con la incorporación de las redes sociales, de las otras formas de comunicación que se han incorporado a la vida cotidiana del acceso a la información, ¿no? No sé cómo lo ven eso. Pues, como yo hablé primero, voy a hablar de primero comentando lo que dijo Anita y vos para parecer que dialogamos, ¿no? Porque se han dado cuenta también que el programa de debate no se dialoga, sino que cada uno va con su razón, dice su razón y se va sin darle razón al otro, que es una pésima educación democrática. Uno tendría que por lo menos decir en un panel, oiga, me parece que tu punto de vista es interesante, yo aprendí de eso, es la negación del otro como lugar de argumentación. Y Anita me parece en clave. Una, que le dijeron, o estás en periodismo o estás en televisión. O sea, son dos cosas distintas. Y este cuestionamiento que se está haciendo desde que la televisión informativa nació. O sea, hay todavía autores que en Estados Unidos no aceptan que la televisión sea información, dice es otra cosa. Y esto creo que es interesante porque Anita me podrá decir y Romina, que son jóvenes, cómo se sigue enseñando el periodismo escrito. O sea, no hay enseñanza de periodismo por fuera de lo escritural. Entonces, lo escritural puesto en televisión, con lo cual este debate de periodismo y televisión me parece que es clave hacerlo, porque la televisión es mucho más narrativa, si quieren, que el mismo concepto de periodismo. Segundo que decía, adjetivos que usó Anita, que me encantaba, la fauna del panel. Vean, entonces, de alguna forma, mire la conformación que si uno comienza a decir que la fauna es que es una selva. Después dijo la vorágine y después dijo la trinchera televisiva. ¿Se cuenta cómo todas son palabras que hablen mal de Anita? No, es un poco la concepción de cómo uno se plantea desde adentro en televisión. En cambio, Romina tiene otro discurso que es la representación, el lugar de enunciación, la luz, donde nosotros tenemos que luchar más por poner dos discursos. ¿Cómo podría uno, lo que plantea Romina, adaptarlo al revés? ¿Cómo hacemos para aportar como pequeñas ganancias en cada? Y cuando hablaba, yo me ponía a pensar, por ejemplo, que la disputa feminista y transfeminista, mal que bien, ustedes en Argentina la han venido ganando por goleada en términos políticos y en términos de conversa pública. Pero creo que se sigue perdiendo por goleada en términos de relato público comunicativo. Entonces, creo que pasa por lo mismo, o sea, como que hay que comenzar a preguntar, y ahí es donde yo terminaría ahí, que le diría a Romina, si la disputa todo el tiempo es de sentidos, como si la narrativa no importara. Y yo creo que lo que pasa es que el modelo de narración televisiva de hoy es incompetente para narrar en ese discurso. O sea, que también tendría que cambiarse las narrativas. Y que si no, no basta con cambiar lo que dijo la afirmación Anita. Podemos tener 50% de mujeres, 50% de hombres. Podemos tener 80% de mujeres, 80% de hombres. Pero si no cuestionamos el modo del relato es
occidental, masculino, todo, pero aceptamos que el noticiero es así, que la crónica es así, que el reportaje es así. Si no cuestionamos eso, tiene que haber otras maneras de narrar eso, y eso me parecería que sería no quedarse solamente en la lucha por el sentido, que me parece súper cool, sino entrar a jugar el partido en la cancha de la televisión de verdad, lucharlo con narrativa. Bueno, lo que decís, Omar, y lo que dicen, y yo creo que el debate contemporáneo por la discusión acerca de la palabra, los debates de género, nos ayuda a entender que discutir el sentido implica discutir todas las dimensiones del discurso, y eso implica discutir el sentido del discurso y la narrativa audiovisual informativa, tanto en la televisión, en las nuevas plataformas, en las redes, en todos aquellos lugares donde se produce el sentido de la realidad, con todas las dimensiones que atraviesan la agenda, la perspectiva, el enfoque, las fuentes, etc. Yo no sé si alguno tiene algo más para decir, pero si no, quiero... La interpelación de Omar me encantó, y pensaba en esto de que es imposible disociar forma y contenido, estética y ética, ¿no? Digamos, en la construcción de esa propuesta audiovisual desde una integridad del lenguaje, tiene que estar siempre presente es qué decimos y cómo lo decimos. Me parece que eso se incluye en las dos dimensiones y que son inseparables, y después más de la comunitaria, que siempre las disputas por transformar las cuestiones son colectivas, ¿no? Y que eso el periodismo tiene como una historia más individualista. Entonces, tal vez parte de la estrategia que se vienen dando los feminismos es esto de apelar a qué podemos hacer en términos de nosotros, ¿no? De una propuesta que sea articuladora en una modalidad de alianza donde está, el colectivo comunicador, pero también tiene que estar la universidad, también tiene que estar el Estado, también tienen que estar los movimientos sociales. Como esa interpelación tiene que ser colectiva y de una mirada multiactoral, ¿no? Que la cuestión de la táctica, en términos más de ser todo, digamos, en esta lógica de empresas concentradas, es muy difícil y que tiene que ser una lucha compartida, ¿no? Ese caminar o ese transitar en conjunto. Yo quiero decir una cosa ahí que para pelear con Romina, y es que yo creo que la lucha por el sentido es política, pero la lucha comunicativa es mucho más narrativa. El cómo creo que es, y lo estoy viendo en la política, o sea, en este momento los gobernantes, las políticas están ganando en el cómo, y creo que una lucha, y te lo pongo en un ejemplo. Yo estoy de acuerdo que la lucha comunitaria sí es comunitaria y es colectiva, pero hacen unos programas de comunicación aburridísimos que no ganan a nadie. Pues pueden hablar toda la mañana de género y trans, la comunicación comunitaria en general. Yo que he trabajado en Argentina también con medios comunitarios, también hay que decirles, oiga, póngale un poquito de tumbao, póngale un poquitico de ganas, póngale, porque critican el discurso hegemónico y repiten la forma del hegemónico. Entonces me parece que, desde el lado de comunicación, porque la otra lucha, Romina, es una lucha de un movimiento mucho más grande, que es el feminismo, los transfeminismos, que es, en esa jugamos, pero en la lucha concreta, mira lo que pasa en Chile con las tesis, cómo lograron traducir a Rita Segato en una performance que es pop, y cómo Camila Moreno narra con Bad Bunny, una canción hecha en pandemia, feminista, pero reggaetonera, sin perder la seducción de esto es electricidad. O sea, dice cómo si hay unos juegos pop, y que creo que Argentina lo ha hecho muy bien. En los pañuelos verdes hacen maravillosamente. Ahí hay una estética pop, de cancha, también puesta en sentido. Cuando yo hablo de eso es que el cómo sí es muy importante. Yo me pongo no es tanto la disyuntiva. Yo
vengo de comunicación, mi palo es lucho desde el cómo. Y sé que hay gente como vos que son ajenas en lo político y en lo conceptual y luchan desde allá, pero cómo nos juntamos colectivamente, cada uno poniendo su pedacito de donde hacer la lucha. Es por ese lado que lo enfoco. Bueno, claro, y también decía Omar al principio, la terquedad de proyectos como este están también de alguna manera situadas en la esperanza de haber visto a Glover haciéndole referencia del lenguaje o su estética de la violencia en la televisión brasileña, a Raimundo Gleiser siendo el camarógrafo de Telenoche, a Fabián Polosecchi dándonos una nueva mirada del otro lado en la televisión pública, o las anitas que se le plantan a los periodistas y les dicen en la cara cosas que hay que decir, ¿no? En vivo, ¿no? Hay que aprenderlo todo eso. Y bueno, y eso también forma por la construcción que yo creo que todos coincidimos. No hay discusión política, sino hay una discusión sobre lo estético, sobre lo ético, sobre las formas. Hay que transformar el sentido de la palabra para construir una nueva palabra o un nuevo lenguaje informativo y audiovisual. Así que bueno, un poco la idea de charlar con todos ustedes y presentar este libro era para entendiendo que entre el campo académico, el campo de la gestión pública y el campo de los medios tenemos que hacer sinergia para pensar cómo transformarlo. Así que quiero agradecerles a todos que están aquí presentando este libro y ahora los invitamos a todos los que están conectados o que están ahí circulando a leerlo, a descargarlo. Se descarga gratuita desde la universidad, desde la página de la UNQ, desde la Secretaría de Posgrado, colección ebooks de posgrado, y desde ahí ya podemos descargar y leer el libro de manera gratuita. Así que bueno, les agradezco mucho y gracias a todos también los que estuvieron atentos y que saludaron por el chat y todo para todos. Muchas gracias. Gracias Romina, gracias Anita, gracias Daniel. Muchísimas gracias, un placer.